Bienvenido a tu podcast Escuchando Sueños, Enriqueciendo Vidas de Ubuntu Finanzas. En esta ocasión tengo el placer de que me pueda acompañar un grandioso amigo que también tiene una gran pasión por la carrera que ejerce, es psicólogo. Y estamos buscando también que nos comparta desde su experiencia, ¿no? Algunos tips que nos pueda enriquecernos precisamente para nosotros poder alcanzar nuestros sueños. Me permito presentarles a Sergio González, que tuve el placer de compartir contigo un taller muy interesante, amigo. Sí. Bienvenido. Sí. Muchísimas gracias, Constanzo. Pues un placer con este espacio que estás creando. Muy interesante y me gustó mucho el título del podcast. Suena atractivo. Ah, qué bueno, muchas gracias. La verdad es que eso es por lo que trabajamos, porque creo que la mejor forma en la que podemos enriquecernos y enriquecer a las personas es compartiéndonos. Sí. ¿No? Y nos compartimos desde lo que somos y somos por lo que hemos vivido. Sí. Y creo que aquí es en donde viene algo bien interesante, amigo. Tú tienes una carrera que creo que si no hubiera sido yo ingeniero, lo hubiera estudiado. En algún momento la consideré estudiar psicología. Pero la verdad es que veo la pasión que tú le inyectas a esa carrera. Ah, gracias. ¿No? Veo que das talleres. Sí. ¿No? Trabajas Sí. ahí en la empresa en ANSAT. En ANSAT, ¿no? México, Con tu sí. hermano. Das talleres. Te encargas precisamente de ese tema. Y dimos un taller que me gustó muchísimo y eso es lo que me gustaría que habláramos, ¿no? Sí. El tema de cómo se relacionan las finanzas con la parte psicológica y emocional, ¿no? Ok, perfecto. Tú, desde tu experiencia, amigo, ¿cómo calificarías? Y digo desde tu experiencia, desde incluso el perfil que tienes, para ti, ¿qué son las finanzas? Las finanzas, híjole, yo lo voy a hablar desde más una cuestión, como dices, ¿no? Personal, desde la experiencia, porque a lo mejor podremos tener como una definición así como ya más estructurada, pues, ¿no? Pero, pues, yo lo podré hablar o abordar desde lo que sería el ejercicio de balance que se hace con respecto a lo que se va teniendo en la vida, pues, ¿no? Con lo que hacemos para ganarnos la vida, pues. Es un balance. Sí. Y como tal, pues como todo balance, pues requiere pues esfuerzo, pues, ¿no? Porque pues el balance no se da en la vida en general, no se da pues automáticamente, sino que es producto de fuerzas que están equilibradas. Por así No decirlo. manches, oye, me encantó eso. Las finanzas son un balance. ¿Qué es lo que balanceamos? ¿Qué es lo que está de los dos lados? A ver, es una buena pregunta, porque yo creo que por un lado va a estar, o sea, si nos vamos como a la parte más técnica, pues estaría como lo que soltamos y lo que llega a nosotros, pues, ¿no? Ok. Pero por un lado estaría eso, pero pues también en ese sentido es más como un poco más a fondo, tendría que ver con lo que perdemos y dejamos llegar a la vida, y por lo tanto, pues aunque suene sencillo, pero perder no es fácil, pues. Y creo que me iba a enfocar en ese punto. Cuando hablamos en el término de planear, ¿no? También representa el término de soltar. Sí. Porque en las finanzas, cuando nosotros hacemos alguna recomendación, viene la famosa recompensa postergada. ¿Cómo nos cuesta trabajo ese término de recompensa postergada? Sí. Porque todo lo quiero ahorita. Y es soltar. Ahora, sí. Cuando hablamos en términos de soltar, ¿qué impacto tiene en nuestra vida? El hecho de pensar de soltar. Sí, pues es que de entrada, si hay algo que nos hace difícil atravesar la vida es precisamente como los momentos en donde tenemos que soltar, pues, ¿no? Porque la vida es ir soltando. De hecho, cuando se acaba la vida es porque tenemos que soltar la vida, ¿no? O sea, hay personas que están en su lecho de muerte y nomás no sueltan la vida, o sea, siguen ahí como postergando, ya no pueden, ya son cuerpos que están como en estados como mucho más próximos a la muerte en el último punto, pero no sueltan la vida. Y entonces la muerte explica ya cómo es soltar finalmente, pues. O sea, que quiero decir que la vida, en tanto que nos va confrontando con diferentes eventos, pues va a implicar que esos eventos muchas veces implican como ir soltando. Claro. Crecer, movernos, cambiar de lugar, tomar decisiones y cosas que pueden ser como muy cotidianas, van implicando soltar, pues, ¿no? Incluso decisiones que pueden ser como muy sencillas, como voy a un lado o voy a otro, prefiero esto que esto otro, implica como soltar una de las cosas. Por eso muchas personas a veces es como muy difícil para ellos tomar decisiones, porque ese proceso de soltar es lo que cuesta, pues, ¿no? Y psicológicamente, ¿cómo nos veríamos nosotros afectados por el hecho de soltar, o más bien,
de no querer soltar. Y hablando en este balance que decíamos, ¿no? Las finanzas son un balance entre lo que obtengo y lo que suelto. Ujú. Si nos enfocamos ahorita de este lado de la balanza, estamos hablando del soltar y tiene un impacto, pero ¿cómo nos pega emocional y psicológicamente? El no querer soltar, yo creo que va muy de la mano con lo que podremos conocer como trastornos mentales, pues, ¿no? Uy. La ansiedad, la depresión, tiene que ver con eso, con dificultades para aceptar la pérdida. Por eso yo suelo decir, perdón, que es como la salud mental va muy de la mano con el saber perder, o sea, con el saber soltar. Saber perder. Sí, porque de otra manera es como si el no permitirme soltar hago muchas cosas por no aceptar la pérdida. Y todo eso que hago puede ir en detrimento de mis vínculos, de mi propia salud, incluso física, porque no me permito como ese ejercicio de asumir la pérdida, pues, ¿no? Porque viene una angustia que no quiero enfrentar. Pero sin darme cuenta, o quizás sí dándome cuenta a través del malestar, estoy generándome pues como estados de mucho malestar, porque no estoy pudiendo como soltar eso, ¿no? ¿Y somos adictos a ese estado? Podríamos pensarlo, hasta hay algunas personas que sí les hace como, o sea, que sí que conectan muy fácilmente con la ansiedad que les genera el estado como de hipertensión que sucede con el no poder como moverse, pues, ¿no? Uh-huh. Al punto en el que, pues sí, o sea, el hecho de poder hacer esa renuncia les es muy complicado porque prefieren quedarse en el estado de alta tensión que le está provocando la situación que no pueden soltar. Piensa, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Para irnos como en este terreno, personas que pues por no querer afrontar el duelo y la angustia que esto conllevaría de soltar, pues más bien prefieren como quedarse en esos estados que pueden estar como de mucho malestar, o sea, en terapia llegan y constantemente queja, como de pues todas las tensiones que están generando ahí, porque no se permiten como pues ese soltar que les llevaría a otro tipo de malestar del duelo que generaría, pero que les puede también permitir como otras cosas en la vida, pues, no sé, crear otras cosas, pero acá estarían estancados en esos estados de alta tensión. No inventes, por no soltar vienen trastornos. Sí. Y estos trastornos creo que son muchos de los que conocemos. Mencionaste angustia, mencionaste estrés y mencionaste depresión. Sí, incluso la depresión es más bien cuando ya, o sea, lo que solté, no lo suelto en el sentido de, o sea, lo que ya se fue, no lo suelto. Exactamente, porque pues está como constantemente en mí, regresando la sombra de lo perdido sobre mí, y muchas veces a manera de culpa, por ejemplo. Entonces viene como los estados depresivos porque la culpa está ahí como rondando. No manches, ya me estresé. Es que fíjate, de un lado, sí, precisamente, creo que cuando uno quiere recomendar, dices, oye, pues ahorra, sí, pero cuando yo lo veo en este estado de, ok, sí, pero eso significa que tengo que soltar. Y el soltar puede representar un perder. Y no quiero aceptar la pérdida. Y por lo que no suelto, yo puedo vivir en una angustia, ¿no? Por un futuro en el cual me estoy aferrando, al cual todavía no existe. O no quiero soltar algo que ya se fue. Y vivo en un estado constante de depresión. Sí. O por querer controlar lo que no es controlable, puedo vivir en un estado de estrés presente. Sí. No manches, oye, qué interesante esa parte. Y cómo sí vivimos, o sea, porque creo que si escuchamos todos estos escenarios, muchos nos podemos decir, ay, güey, pues como que yo también ando por ese punto, ¿no? Pero no lo conectamos o no queremos ver en la parte financiera. Fíjate, a mí me pasó algo. Yo cuando empecé a trabajar, siempre decía, es que quiero contactar a un asesor financiero, quiero que alguien me ayude a administrar mi dinero, ¿no? Y cuando me decían, oye, es que tú estás gastando mucho, ¿no? Y deja de gastar. ¿Por qué? Si lo que yo quiero es gastar. Claro. ¿No? Entonces, ahora, vamos a regresar al punto del balance. Porque por un lado está esto en el que yo creo que psicológicamente, ¿no? En una terapia puedes recomendar, suelta. Y dices, pues tan fácil fuera, no se dice, ¿no? Ya lo hubiera soltado. Claro. Pero creo que hay muchos elementos alrededor de esta acción. Y creo que eso es lo que ustedes trabajan, ¿no? Sí. El tema de, a ver, ¿cómo te podemos ayudar a identificar los hilos que ya se enredaron de elementos que nada más es soltar, sí. ¿no? Porque, sí. Pues creo que cuando llegas a esa paz, a esa tranquilidad emocional, uno, de saber que siempre diste lo mejor, ¿no? De saber que no tienes todo bajo tu control, de saber que el pasado es una historia, es un aprendizaje, pero ya no vale la pena regresar a él. Como muchos dicen, ¿no? Pues el pasado es ese espejo retrovisor chiquito, ¿no? Y por estar viviendo en el pasado te pierdes de estar viendo el paisaje que tienes enfrente. Pero bueno, eso es el término de soltar. Pero hay otra parte también en esta balanza, que es la de ganar, sí, ¿no? lo que llega, ¿no?
psicológicamente, cuando logro este balance, ¿o qué es lo que yo buscaría ganar? Pues es que de entrada, yo creo que el momento de que uno puede soltar es para permitir que algo llegue. Pero porque muchas veces es como en el no soltar, no estoy permitiendo como crear vacíos en mi vida, ni hago ni hacer movimientos necesarios para empezar a construir cosas nuevas. O sea, prefiero como quedarme estancado en puntos ya conocidos que me impidan entonces como generar algo nuevo. Entonces cuando yo suelto puedo empezar a crear cosas nuevas porque me muevo de posición. Y entonces ahí es donde hay espacio para poder permitirme que lleguen cosas, pues, ¿no? ¿Y lo nuevo y desconocido da miedo? Sí, sí, es angustiante. Por definición, la misma angustia es producto del vacío, o sea, del no saber, del desconocido, de lo desconocido. Entonces, pues, al no saber exactamente qué viene, pues entonces prefiero no enfrentarme a eso angustiante que podría permitirme cosas nuevas, pero como no lo sé, pues entonces más bien como quedarme estancadito en lo que ya conozco, en lo que ya sé moverme, aunque me esté causando mucho sufrimiento. Pero de alguna forma podemos identificar o decir que gano algo. A lo mejor en el momento es como difícil percibirlo, porque muchas veces por eso las personas no hacen ese movimiento, pues. Pero al hacerlo es cuando puede empezar a ver como una llegada de la ganancia que va a ser precisamente producto de esas creaciones que voy haciendo. Pues fíjate, te lo pregunto más que nada porque si yo me aferro, que ahí es donde viene un término, el famoso apego, ¿no? Yo tengo apego a lo mejor a un trabajo que me estresa, Uh-huh. pero el hecho de yo querer salir, ¿no? Porque ya no me gusta la ciudad en la que estoy, porque mi jefe me tiene hasta la madre, porque me pagan una madre, ¿no? Y todo termina en madre, pero... Entonces, el hecho de vivir en este apego me genera una retroalimentación Pues, que me haga adicto a... Sí, o sea, porque al final de cuentas también no deja de haber como una satisfacción que se está generando a la par, pues, ¿no? O sea, si bien puede estar como un sufrimiento por lo mismo de que estoy estancado, pero al mismo tiempo pues estoy obteniendo satisfacciones ya muy conocidas, pues, ya muy familiares, ya algo que me permite como que ya sé manejar, aunque el sufrimiento ahí está. Ok, entonces sufro, pero en un estado que ya conozco, por lo que no vivo una angustia a lo desconocido, Ajá. ¿no? Sino un estrés por lo vivido. Exacto, y entonces como me permito vivir tensiones que son muy conocidas para mí, para mi cuerpo, o sea, como ya sé manejarlas porque son tensiones que incluso como podemos decir, tienen ya una narrativa, un relato que los envuelven, entonces yo ya sé que estoy estresado y ese malestar me está generando mucha tensión, pero yo ya me puedo contar una historia acerca de eso que es muy familiar. Me justifico. Me justifico y entonces ya puedo como decirme a mí mismo qué es lo que me pasa, a cuando implica enfrentar cosas nuevas, generar nuevas cosas, crear nuevas cosas y producir nuevas ganancias, donde ahí pues quizás implicaría enfrentarme con narrativas distintas, ¿no? Que no van como ser tan compatibles con lo que yo suelo definir de mí mismo, porque Claro. el yo es una definición que me hago de lo que me cuento acerca de mí, que tiene que ver con lo que me contaron acerca de mí. Entonces pues esa narrativa acerca de mí mismo es más fácil que la pueda manejar en situaciones conocidas que en situaciones desconocidas que implicarán contarme cosas distintas acerca de mí. No vengas a contarme cosas que no conozco porque no te voy a querer hacer caso. Ándale. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Y creo que ahí es donde viene el término de la famosa profecía autocumplida. Uh-huh. Puede que no lo sea, pero tanto me lo platicaron que termino convirtiéndome en. Exactamente. O puede que no lo sea, pero tanto me lo creo que termino siendo. Termino siendo eso. Y es como muchas veces, tu realidad existe dentro de ti. Uh-huh, Porque uh-huh. mientras tú no cambies tu narrativa, por más que venga el mundo exterior a decirte las cosas, pues nunca lo vas a cambiar. Exacto. ¿No? Y nos aferramos a esas narrativas. Hablando de soltar, no permitimos, de lo primero que no permitimos soltarnos es de eso que llamamos yo. O sea, de esa identidad que forjamos porque pues nos ha dado sentido para la vida y por eso sí, ¿no? O sea, guiamos un camino a partir de eso que nos hemos contado acerca de nosotros mismos y hacer algo distinto implica incluso soltar ese yo, o sea, esa identidad que hemos construido para crear algo distinto, pero... ¿Qué tanto podemos ligar, ahorita que mencionas esto del yo, Uh-huh. qué tanto podemos ligar el yo con nuestra cultura financiera? Uy, muchísimo. Es una muy buena pregunta porque sí, o sea, porque de entrada vivimos una cultura bajo un sistema económico que nos lleva a definirnos socialmente a partir de lo que tenemos económicamente, pues, ¿no? Y entonces es muy fácil que el dinero se convierta en un símbolo identitario incluso, pues, ¿no?
y qué tanto tengo, pues entonces me coloca en un nivel específico. Y ese nivel específico tiene una serie de pautas de relación, de comportamientos, de creencias con las cuales me identifico, pues, ¿no? Un autor que se llama, sociólogo, se llama Pierre Bourdieu, lo llamó hábitus, que son como prácticas, creencias que se vuelven como ya tan normalizadas dentro de un sector específico que las personas nunca se las cuestionan y simplemente viven manejándose de esas prácticas así normalizadas con las que se han identificado en su grupo específico. El famoso inconsciente colectivo. Podríamos pensarlo como algo así por el estilo. Entonces, creo que es lo que todos nos decimos sin decirlo. Sin decirlo. Pero nos influye en cómo nos comportamos. Sí, y forja pautas de comportamiento específico, pero que también son identitarias. Entonces, las personas se van identificando con eso y entonces su identidad va como alineada a esos grupos. Y también por eso las estructuras sociales no se mueven, pues, ¿no? Porque esta frase que es como muy controvertida de el pobre es pobre porque quiere, pues claro que no es porque lo quiera, pues, ¿no? Sino porque estructuralmente está situado en una estructura jerárquica que lo mantiene en ese nivel y que incluso él mismo podrá hacer cosas para mantenerse en ese estado, pero no porque quiera, sino porque estructuralmente sus hábitos están siendo articulados para que se mantenga en ese nivel. Y creo que aquí es en donde viene uno de los retos, porque creo que todos somos aspiracionistas, ¿no? Aunque no les guste. Uh-huh. Pero creo que todos siempre queremos mejorar. Sí. Pero también me voy a encontrar contra este reto cultural de creencias y de hábitos heredados. Y no es de mi familia, es de siglos, ¿no? Podría ser. Pero el momento en el que yo quiero hacer algo diferente, tengo que luchar entonces contra la definición de mi yo. Sí, definitivamente. ¿Y cómo lo hago? Eso es lo complicado. Porque de entrada, pues implica un ejercicio de autoconciencia que no todos tienen y no todos se atreven a intentar como acceder a ello, pues, porque empezar a hacerlo va a generar angustia. O sea, incluso es un primer paso que va a implicar soltar, porque va a implicar ya ponerle a eso que defino como yo soy tal, pues empezar a ponerle una interrogación, y a esa interrogación va a ser como angustiante, pues, ¿no? Es un proceso que por eso muchas veces se requiere ese acompañamiento profesional, porque es muy confrontativo, pues, ¿no? De lo que yo defino que soy, y de repente puedo ir dando cuenta que hay cosas que no veo o no alcanzo a ver de mí mismo, pero que también están parte de mí, o sea, están en el campo del sujeto, pero no los ve y no los integra a su yo, pero también los hace, ¿no? El clásico que se puede decir, no, yo soy bien valiente y yo soy, ¿no? Y entonces se define como tal, y las circunstancias en donde no ha sido valiente quedan como excluidas de su yo, pero sí ha habido circunstancias, entonces no se define como tal, pero sí ha habido momentos en donde se ha acobardado, donde le ha dado miedo, pero entonces eso no lo pone en sí mismo, muy probablemente lo proyecte en otros, ¿no? Y entonces porque lo ve en otros, no en sí, y entonces es eso, ¿no? O sea, empezar a cuestionarse el yo es empezar a interrogar cosas que a lo mejor no han sido compatibles con eso, y pues eso va a empezar a ser angustiante. Fíjate que ese ejercicio que me dices me gusta. Y ahorita lo pienso a lo mejor como cuando queremos definirnos o creemos definirnos, le ponemos signos de admiración. Sí, ¿no? Sí. Y si en lugar, o sea, el ejercicio para mí vendría, y si en lugar de ponerle signo de admiración, le pongo signos de interrogación. Exacto. Y creo que va tanto para las definiciones que puedo tener para mí, como para las definiciones que puedo tener hacia mi exterior, como para las percepciones que puedo tener. Porque cuando les puedes dar piensa en una recomendación financiera que te hayan dicho. ¿Cuál crees que es? Pues de invertir. Invierte. Pero si es antes de invertir, siempre nos dicen ahorra, ¿no? Sí. Va junto con pegado. Sí. Siempre es ahorra. ¿Y por qué no ahorra la gente? Pues de entrada porque les cuesta mucho trabajo como soltar Ahí está. Porque me cuesta mucho trabajo. Sí. Porque no me alcanza. Y si le ponemos signos de interrogación, ¿por qué me cuesta mucho trabajo? ¿Por qué no puedo ahorita? Claro. ¿No? Y creo que aquí la invitación va más a ese proceso reflexivo. Sí. Porque regresando a lo que, como empezamos esta charla, las finanzas son un balance entre el soltar y el ganar. El soltar es entender que hay un proceso de pérdida, pero que también viene acompañado por un objetivo de ganancia. Sí. La ganancia está en el futuro, por lo que va a ser incierta. Exacto. Pero si yo suelto la sensación de control, creo que puedo aventurarme a. Y si después a este balance nos cuestionamos nuestra propia definición, porque
Cuando vas a estas sesiones así de coaching y que te dicen, ¿no? Viene el famoso, el ser, hacer y tener, ¿no? Y dices que yo quiero tener, pero sin hacer. No se puede. Y yo hace tiempo escuché una frase que fue donde me impactó y decidí hacer cosas diferentes en mi vida, en la que ya no decidí continuar con esta carrera godínez, que aunque me encantaba, no es cierto. Me gustaba, era adicto a eso. Ajá. Pero ahí es en donde viene el de, tú no ganas más de lo que la gente dice que vales cuando estás en el trabajo. Y dije, en la madre sí es cierto. Y de repente dices, bueno, a ver, ahora yo quiero ponerme lo que quiero ganar. Y empezamos con otro problema. En la madre, ¿y entonces cuánto valgo? Y es en donde empieza la gente, cuando estamos en el tema de emprendimiento, cuando empezamos en el tema de prestar servicios a otros, que vienen y nos hacen la pregunta de, ¿y cuánto cobras? Tú, ¿y cuánto cobro? ¿Y qué precio me pongo? Ay, pues 100 pesos. ¿Por qué? Porque es mi propia definición. Es mi propio valor. Entonces, y obviamente con eso es donde defino yo todo mi entorno. Sí. Entonces, fíjate cómo esta balanza que está, me encanta esta definición. El uno, el soltar, el otro, el ganar. Y creo que lo que tenemos también en ese punto es la definición del yo. Mientras tú no te animes o te atrevas a dar ese paso para cuestionar tu definición de yo, para redefinirla, creo que vamos a vivir, como decía estaba leyendo en un libro, que decía, tú estás destinado a vivir tu pasado todos los días de tu futuro. Sí. Que son los famosos hábitos. Sí, ¿no? Sí, o sea, yo ahorita puedo decir tengo sobrepeso porque pues siempre me gusta comer un pancito en la mañana y en la tarde pues voy por los tacos y ese es mi hábito, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer mañana? Pues va a ser lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice ayer. Entonces, lo único que estoy haciendo es arrastrar mi pasado hacia mi futuro, porque es conocido. Sí. Entonces, romper estos hábitos es en donde viene este trabajo de conciencia, en el que sí, la verdad es que debemos de hacerlo acompañado, porque era lo que platicábamos. Yo puedo empezar a definirme a mí mismo, pero hay veces que hay cuestionamientos que nuestro mismo ego no nos deja hacerlos. Sí, es muy fácil que nos autoengañemos. Por eso el acompañamiento externo de un profesional, un psicoanalista, un psicólogo que pueda ser como bajo una terapia que sea como más confrontativa, pues sí puede ser como importante porque sí, nos autoengañamos y desde ese autoengaño, o sea, el primero que termina estafándose es uno mismo, pues, ¿no? Cuando de repente mi palabra no alcanza como a ser sostenida por mis actos y entonces desde ahí pues me acabo por pues muy fácilmente pues sí, estafar, ¿no? O sea, el clásico que a lo mejor se propone ahorrar y entonces pues quiere ahorrar y se propone como propósito de año nuevo, ahora que vienen los propósitos de año nuevo, que este año va a ahorrar, pues, ¿no? Pero pues se le presentaron ahí como enfrente, porque aparte vivimos en una sociedad donde se nos ponen las mercancías así como enfrente con como bombo y platillo, como la gran mercancía que nos va a completar y que entonces ahí están las mercancías y que entonces pues viene como esa persona que se propuso esto, pues entonces ve la mercancía y híjole, bueno, pues ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito, no? Me lo merezco. Me lo merezco, un gustito, ¿no? Y entonces en el año terminaron haciéndose como 12 gustitos, uno por cada mes, y todo lo que se propondría ahorrar, pues no lo hizo, pues, ¿no? Es decir, pues a final de cuentas, si no hay una confrontación externa que haga como voltear a ver esas cosas y que pues a veces sí es una confrontación que puede ser angustiante porque es como, híjole, ¿no? Pues sí, la verdad, si estoy yo, me lo estoy haciendo a mí mismo, pues, no engaño ni le miento a nadie más, digo, probablemente sí, pero el principal engañado eres tú mismo. ¿Y por qué te haces eso, pues, no? Claro. Fíjate que ahí es donde viene lo importante. Y amigo, pues creo que sí te voy a recomendar muchísimo, ¿no? Porque es cierto, todos tenemos esta aspiración de ser mejores, todos queremos siempre ganar más, todos quisiéramos tener esa vida de abundancia, ¿no? Cada quien como se le imagina. Y yo siempre le digo a la gente, está bien ser ambicioso, porque el ser ambicioso me dice que donde estoy, puedo estar bien, pero sé que puedo estar mejor. Y ahí es donde viene la búsqueda, ¿no? De este crecimiento constante. No por el tema de querer poseer todo, ¿no? Entonces, con esta ambición, el hecho de saber, oye, si yo ahorita gano $1, ¿qué puedo hacer para el siguiente año ganar 2? Y te vas a dar cuenta que tú no ganabas $2 porque no eres una persona para $2. Eres la que gana 1. Porque tu cultura, tu herencia, tu definición te ha dado que ganes 1. Exacto. Entonces, aquí es donde viene este juego, ¿no? De, lo voy a hacer. Ay, pero es que no sé.
Entonces, ahí es donde creo que viene esta parte de el retarte, ¿no? El de confía, pero también acompáñate, ¿no? Cada quien tiene su propia historia y hay veces que sí hay que poner en orden la historia. Exacto. Sí, ¿no? sí, porque justamente me gustó mucho como lo planteaste, ¿no? O sea, al final de cuentas voy a estar destinado a repetir en el futuro mi pasado. Y justamente si yo no soy consciente del efecto que tiene mi pasado, que tiene lo que se ha dicho acerca de mí, mis vivencias, en lo que voy haciendo y cómo se van repitiendo patrones, pues precisamente a partir de eso es que voy a terminar cayéndome y tropezándome con la misma piedra, como se dice, pues, ¿no? Exacto. Y también algo ahí, dijiste algo y a ver si no se me va la idea, porque sí, el tema de ser ambicioso yo creo que también es algo importante, ¿no? O sea, como permitirnos movernos hacia crecer más de lo que ahorita tengo y construir, y eso creo que es algo muy muy valioso que podemos tener, pero se tiene que mezclar con otras cosas, ¿no? Como con disciplina, con paciencia, y también vivir bajo una cultura que nos ha hecho tener como querer tener todo inmediato, todo fácil, que con el mínimo esfuerzo, y aparte que nos produzca niveles de placer que sean como que se mantengan bajo un nivel de elevación, pues es muy fácil sabotearnos por caer en excesos, pues, ¿no? Sí, y fíjate que por eso lo menciono, ¿no? Porque nuestros famosos deseos de año nuevo, ¿no? Lo acabas de mencionar. Yo siempre le digo a la gente, le digo, esa uvita que se te cayó cuando te estabas atragantando, te aseguro que era el de voy a ahorrar. Ajá. Y pasa algo bien interesante, ¿eh? Ahorita nosotros que ya estamos en este tema de la carrera de asesorar a la gente para tomar y más que nada cumplir metas financieras, nos damos cuenta que en el tiempo dices, va, voy a empezar a ahorrar. Y empiezan decididos, con su presente, con su definición en ese momento, y de repente la vida cambia. Pierdo el trabajo, se me presenta una oportunidad incluso de comprarme una casa, o de que tengo que resolver un tema de una deuda. Y ahí es donde dicen, tenía un guardadito. Y se lo acaban. Y ahí es en donde creo que hay que como tener este balance, ¿no? De sí, voy a hacerlo, pero creo que también debo de tener presente este futuro por el cual yo solté. Porque si no, la vida cada vez, el cumplir este tipo de objetivos es más difícil. Porque quieras o no, la vida cansa, ¿no? Y pues es una carrera de 60, 70, 80 años. Entonces claro, es normal llegar cansado. Y no vamos a dar el mismo sprint, ¿no? Que damos a los 30, a los 40, que a los 60, 70. Claro. Entonces, y también es muy triste ver cómo la gente tiene que pagar las consecuencias de las decisiones tomadas y no tomadas. Sí. ¿No? Porque, pues sí, vemos la gente ya cuando llega a los 70 años con esta angustia. ¿Y cuánto me va a tocar de pensión? Y pues de ahí viene como dicen, el madrazo de realidad, porque dicen, amigo, pues no te toca nada, ¿no? Pues tienes 5 pesos en tu Afore y eso es lo que te vas a llevar. ¿Y cómo? Pues es que esto lo teníamos que haber arreglado desde antes. Claro. ¿No? Entonces, aquí es donde viene este reto, ¿no? De vamos a balancearnos. Ahora, amigo, ya que logramos esta interesante definición de que las finanzas son una balanza en la que de un lado tenemos que soltar, porque en el otro lado tenemos que ganar, y creo que en el medio está la definición de nuestro yo, ¿no? Nuestra propia definición. ¿Qué consejos le podemos compartir para que podamos avanzar de este camino con una sensación de satisfacción? De entrada yo creo que pensaría de inicio el que las personas puedan tener como un registro de cómo está precisamente como a nivel económico sus ingresos y sus egresos, pues, ¿no? Particularmente yo, por ejemplo, pues no llevaba eso antes, pues, ¿no? Pues porque para mí era más fácil como no gestionarme y pues entonces permitir que fluya, pues, ¿no? Pero sí, precisamente para tratar de mantener como un impulso hacia algo pensado hacia el futuro, como por ejemplo ya pensar en la pensión en aquellos años y cosas por el estilo que pueden ser como valiosas, pues sí requirió más bien empezar a como a voltear a ver esa parte, pues, ¿no? Y creo que también el no hacerlo, pues nos podemos meter un pie ahí tremendo, porque entonces, ¿cómo voy a saber precisamente cómo está esa balanza si no llevo como un registro? Digo, tampoco tiene que ser como muy obsesivo, pero sí un registro ahí más o menos que me ayude a entender, pues, qué es lo que recibo y qué es lo que, en qué se me va. Y porque aparte en qué se me va, o sea, en qué suelto, puede permitirme también voltear a ver, pues, qué de lo que estoy como consumiendo realmente es indispensable para la vida, o qué más bien responde a
pues a placeres que pueden ser como más banales. Pues, ¿Qué es lo ¿no? que realmente estoy ganando con lo que estoy soltando? Ajá, sí, ¿No? Porque exactamente. pues, creo que cada quincena todos soltamos nuestra quincena. Ujú. Somos como ese mapache, ¿no? Nos llega el aguinaldo y ya de repente se nos fue cuando el algodón toque el agua. Pero creo que sí hay que tener presente, ¿no? Y fíjate que con esta definición entramos a un término cuando balanceamos nuestras finanzas entre lo que debo contra lo que he logrado, Ujú. ¿no? Que son los famosos pasivos y activos. Pero bueno, aquí si voy a soltar, ¿qué tanto de lo que estoy soltando me va a dar para ganar? Ujú, ujú. En un presente y en un futuro. Sí, claro. ¿No? O sea, ir al cine con tu familia gana, sí, claro, porque es un momento, Ujú. ¿no? Pero de ahí hacerlo a lo mejor sin una planeación, ¿no? Ujú. El decir, es que se me fue toda la quincena en ir al cine Ujú. y ahora no tenemos ni para la leche. Creo que ahí es en donde tenemos que aprender, pues, qué es lo que estoy ganando. Exacto, ¿no? sí. Yo creo que en ambos extremos de la balanza está como sus dos pecados, ¿no? Que es el derroche y la retención, ¿no? O sea, como si yo suelto sin medir precisamente en qué estoy soltando, pues que puedo caer justamente en esta conducta de hiperconsumo que puede llegar a ser precisamente como muy nociva, pues porque es como fijarme a placeres inmediatos que si bien podrán ser como producir bienestar en lo inmediato, pero que en última instancia si no soy consciente de en qué se me está yendo, pueden ser como, o sea, puedo estar me puedo estar no permitiendo tener otras experiencias que requieren también de lo que estoy generando y más bien invirtiendo ahí, y que entonces ahí se me está yendo demasiado, estoy derrochando y no voy a tener disponible nada para poder producirme algo más adelantito, pues, ¿no? Claro. Lo que decías de que la ganancia viene en un futuro y no se contempla que pues para poder tenerla entonces tengo que renunciar un poquito, pues, ¿no? O sea, límites en el derroche. Claro. Y en la retención, en esa retención de no querer soltar, pues de no querer como también entonces darme como ciertos gustitos, pues entonces solamente quedo como en un estado de tener ganas y no complacerme, pues, ¿no? El ser como el tacaño, ¿no? Ándale, ajá, exactamente. En ese término de tacaño. Ajá, y eso tiene consecuencias también, pues, ¿no? Porque no me permito, a lo mejor para invertir, por ejemplo, pues necesito soltar, ¿no? Un dinero que a lo mejor no va a estar como tan disponible, pero que va a producir una ganancia eventualmente. Sí, claro, pero tampoco voy a invertir toda mi quincena en donde va todo lo que tengo que gastar para el huevo, la leche, el jamón, el pan, ¿no? Sí. Entonces, sí. Fíjate, viene algo bien interesante dentro de la parte de soltar. Creo que yo lo que diría es planéala, ¿no? Organízate y planéala. Sí guarda, ¿no? Sí retén, pero con un objetivo. Sí. Y aquí es donde viene la ganancia, ¿no? Para el término de ganancia hay que ponerle límites. Sí. No caer en el derroche, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí, porque al final de cuentas, o sea, puedo para muchas personas les puede ser como muy satisfactorio el ir viendo cómo van acumulando y acumulando y acumulando dinero, pero les satisface ver el dinero acumulado. Y sin pensar que ese dinero acumulado pues no sirve de nada más que si no se intercambia por productos o servicios que me puedan producir como bienestar, pues, ¿no? O sea, personas que se satisfacen solamente con ver su cuenta bancaria en X cantidad de ceros, pues, ¿no? Pero, pues, eso de nada sirve en realidad porque, pues, eso tiene que traducir tienes que soltar algo, pues, ¿no? Para generar bienestar con otros servicios y productos que te hagan pues bien, pues, ¿no? Entonces muchas personas no retienen demasiado y tampoco entonces se permiten como disfrutar de la vida, por así decirlo. Y creo que aquí es donde viene el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque cuando vienen y nos dicen, es que invierte, ¿y si pierdo? ¿No? Y es cuando nosotros les decimos, es que te estás perdiendo por miedo a perder. Porque el hecho de tener tu dinero guardado debajo del colchón, pues ya perdió poder adquisitivo, al menos en un año, ¿no? Sí. Y ahí vienen términos que pueden manejar económicos y financieros de la inflación, la devaluación, la depreciación, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que podríamos empezar a manejarlo. Si tenemos un objetivo, entiendo que voy a ganar, el ganar está en el futuro. Puedo soltar, tengo que soltar en el presente, pero obviamente con un plan, ¿no? Yo sé que existen variables que pueden afectar mi patrimonio, sí, y ahí es donde viene también otro término que es la administración del riesgo, ¿no? Que es donde tú dices, llévate un registro, pero también identifica todo lo que puede salir mal. ¿Y qué es lo que puedes hacer cuando las cosas salgan mal? Si te enfermas, ¿qué es lo que vas a hacer? Si la enfermedad es grave, ¿con qué te vas a apoyar? ¿No? Hay muchos programas gubernamentales, hay muchos productos privados que te pueden ayudar a proteger tu salud. Más no a proteger tu salud, sino a cuidar tu salud y a recuperar tu salud cuando no la tengas, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, el término de cuando administramos riesgos,
el seguro es una de tantas opciones que tenemos para mitigarlo, transferirlo o aceptarlo, ¿no? Que son estrategias. Entonces, es importante conocer, ¿no? Que sí, planea el futuro. Si sientes angustia, como le digo, va. Pero anótame todo lo que te puede salir mal. Y ahora dime qué puedes hacer al respecto. Y es que donde creo que podemos llegar a este balance. Sí. ¿No? ¿Qué otra recomendación nos dejarías, amigo? Por un lado era eso, y yo creo que también por otro el que, pues, como podamos hacer como una reflexión acerca de qué es lo que quiero yo en relación para mi vida y para los que estoy con quienes me rodean, pues, porque muchas veces los vínculos que he formado en la vida, pues me requieren precisamente como ese ejercicio de balance, pues, ¿no? Y si yo no soy consciente entonces de cómo puedo incluso balancear lo que yo quiero para mí con lo que quiero para quien estoy pues, vinculado, muy fácilmente puedo como descuidar una u otra, pues. Entonces yo creo que también el tema de las finanzas va muy de la mano con las relaciones que tenemos y que hemos como creado, pues, ¿no? Es decir, qué tanto voy a poder entonces hacer, llevar este balance también al balance del cuidado de mío y de los demás. Y a veces puedo irme demasiado hacia los demás y me descuido a mí mismo, pues, ¿no? O a veces me cuido tanto a mí mismo que no puedo hacer como un ejercicio de también como proveer a los demás. Entonces yo pensaría también, por otro lado, que podamos como echar un vistazo a nuestros vínculos, pues, ¿no? Y cómo estoy posicionado en ellos. Si estoy posicionado demasiado en mí o estoy posicionado demasiado en ellos, y entonces cómo permitirme como pues un balance nuevamente. Y es lo que te voy a decir, ahora viene un balance, ¿no? Entre yo y entre el exterior, ¿no? O sea, creo que también ahí siempre debe de existir un balance. Y no es porque seas siempre el menos importante o siempre seas el más importante. Sí. No, creo que para todo hay momentos. Exactamente, es contextos, hay condiciones, pues, ¿no? Y otra sugerencia también muy importante, yo creo que sería el no dejarnos llevar por este impulso cultural de lo inmediato, pues, ¿no? Es decir, sí es bien importante que aprendamos a postergar los placeres, pues, ¿no? A no querer como estar bajo placeres tan constantes y tan intensos todo el tiempo, porque eso es lo que hace que pues nos desvinculemos del mundo, pues, ¿no? Porque estamos tan enfocados en mi satisfacción a niveles así que pues no me permito entonces como construir con otros, pues. Es decir, para crear con otros implica hacer renuncias, pues, ¿no? A esas satisfacciones. Claro. Y creo que aquí es en donde viene la importancia de hacer este ejercicio de reflexión. ¿Dónde estoy? ¿Cómo están mis vínculos? Pero también es bien importante tener claro hacia dónde estoy dirigiendo todos mis esfuerzos. Porque algo pasa, ¿no? Y la rutina mata. ¿Por qué? Mata sueños. Porque lo que haces un día lo vas a hacer el siguiente día y cuando menos te das cuenta ya pasaron 20 años. Sí. Y te das cuenta que entonces las crisis, ¿no? ¿Y qué he hecho con mi vida? Y no he logrado nada. Pero si nosotros tenemos este hábito de escribir metas, y siempre le digo a la gente y le dejo la recomendación de escribe metas en 3 términos. A corto plazo, los próximos 12 meses. A mediano plazo, los próximos 5 años. Y plantéate otro a más de 15. Oye, pues es que tengo 65. No sé si vas a llegar a los 80. Pero si llegas, vas a llegar a lo mejor con una claridad de saber que diste lo mejor de ti porque estabas persiguiendo una meta, ¿no? Y creo que la meta es donde nos da dirección. Si me gusta viajar y quiero darme este gusto, porque tampoco debes de tener unas finanzas restrictivas. Porque si no también es una herramienta de doble filo. Sí. Entonces sí me lo merezco, pero lo organizo para dentro de 2 años, pero sé que lo puedo empezar a planear desde ahorita. Tramitar un pasaporte, ver lo de la visa, ¿no? Todas este tipo de situaciones te ayudan precisamente a que la meta sea más fácil de lograr mientras más alejada esté. ¿Que quieres comprarte una casa? Pues organízate y planéala desde hace 5 años, ¿no? Al menos para el enganche, ¿no? Y como dices, la cultura del exceso, de ahorita pues voy a un banco y pues sí, endrógate, ¿no? Va, pero pues eso lo único que genera es dependencia para que no puedas renunciar al trabajo, que vivas deprimido, que tengas que ir a comprar más cosas, etcétera, ¿no? Que ese es otro tema más interesante. Sí. Entonces, pues amigo, entonces nos quedamos con la recomendación de vamos a encontrar un balance, ¿no? Entre el soltar y el ganar. Vamos a hacer un proceso reflexivo. En lugar de lo que son estos signos de admiración, pongamos los signos de interrogación. Esa me encantó. Con esa tarea yo me quedo. Y también el tema de vamos a
a darle un sentido a todo esfuerzo que hagamos. Porque si yo nada más digo que quiero ahorrar por ahorrar, pues me voy a cansar muy rápido. Pero si tenemos estas metas, creo que nos pueden ayudar. Sí, definitivamente. Pues al final de cuentas, el hacer las cosas sin sentido a futuro, pues es lo que nos puede también llevar a buscar más bien como solamente estos placeres inmediatos, pues, ¿no? Claro. O sea, cuando yo puedo tener un proyecto de vida que incluye a otros, pues entonces ese proyecto de vida es lo que puede permitir que yo me salga de una posición narcisista de meramente autosatisfacción. Claro. Es decir, ahora que yo puedo entonces también contemplar que tengo un objetivo, por ejemplo, de casarme, y entonces eso va a implicar pues que voy a tener que hacer como un ahorradito para poder gastarme lo que quiero en la boda, y no es nada barato. Mira que acabas de pasar por esa, ¿verdad? Muchas felicidades. Gracias, también por eso, amigo, acabas de lograr muchos de los objetivos. Sí, pero eso requirió justamente como una planeación. Exacto. Si no, es muy fácil que justamente darme esos gustitos que no están mal, pero que pueden ser como desmedidos, y entonces pues no junto y no hago como una articulación de lo que tengo, de lo que voy ganando, para pues ir ahí como armando una vida. Claro, como dicen esos comerciales de cerveza, ¿no? Todo con medida. Todo con medida. Así es como yo les digo. La verdad es que creo que nos podemos dar estos me los merezco. Creo que podemos lograr estas metas. Creo que podemos desarrollar este hábito de soltar, entendiendo que no es perder, sino buscar y apostar a ganar en un futuro. Que no podemos controlar también el futuro, es muy cierto, pero creo que podemos planearlo y diseñarlo, ¿no? Lo más posible a lo que nosotros deseamos. Exacto. Y pues la verdad, amigo, no me queda ahorita ya para ir terminando con esta sesión, más que agradecerte, la verdad, tu compañía. Me encanta mucho tocar estos temas, la verdad me gusta la profundidad con la que los hablas. Gracias. Creo que también en ese sentido es muy importante tener esta compañía. Y la verdad es que sí me gustaría recomendarte, no sé si tú tengas algún teléfono, redes sociales donde te puedan seguir. Sí. Tengo en Instagram, por ejemplo, está la página del podcast que tengo, que ahorita está en pausa a través de La Grieta, y pueden como checar los episodios. Y como psicólogo me pueden contactar al 449-155 se me fue el número, 155-9022. Y en Facebook mi página de psicólogo es Psic Sergio González, espacio escucha psicoanalítica. Psic como psicología, ¿no? PSIC. PSIC. Sergio González, espacio escucha psicoanalítica. Ok, perfecto. La verdad es que si te gusta este tema, necesitas un acompañamiento, alguna asesoría, precisamente para trabajar todo lo que tocamos aquí, creo que tenemos un muy buen aliado que te puede acompañar. Si no, también con nosotros puedes buscarnos y te podemos contactar con los servicios de Sergio, porque algo que queremos hacer en conjunto con todos los aliados que trabajamos nosotros en Ubuntu Finanzas es precisamente para que la gente tenga las herramientas que necesitan. Sí. Y no siempre se necesita una inversión, no siempre se necesita un seguro, a veces se necesita un consejo, se necesita que alguien nos escuche, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que nos movemos con eso, ¿no? Escuchando sueños, enriqueciendo vidas. Sí. Porque lo que queremos es más, platícanos qué es lo que quieres y vamos a ver desde nuestra trinchera cómo te podemos ayudar, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que, Sergio, encantado de que nos hayas acompañado en este número. Esperamos que la información que aquí nosotros les compartimos, que compartimos de mucho corazón, les ayude precisamente para lograr estas metas financieras. Cualquier meta también, ¿no? También se vale. Todas las metas que nosotros nos propongamos. Fíjense que viene diciembre, ¿no? Pónganle nombre a las uvas y plan de acción. Sí. No me queda más que agradecerte, Sergio. Gracias a ti, y a ustedes por acompañarnos en esta sesión de Ubuntu Finanzas en el podcast Escuchando Sueños, Enriqueciendo Vidas. Nos vemos en la próxima. Gracias.